Mi nombre es Juan Antonio Malvez García. Vamos a presentar una práctica de la simulación de un tren de levas en el software de SolidWorks de la materia de análisis y síntesis de mecanismos. Básicamente el problema nos dice que tenemos que realizar una leva con las siguientes características. Una varilla se alza 20 milímetros con movimiento armónico simple hasta la parte más alta de su carrera, durante 120 grados, del movimiento de excéntrico. Reposa por 30 grados, después regresa con movimiento cicloidal durante 90 grados y reposa para terminar la revolución. Tenemos aquí la tabla de movimientos, donde tenemos los 4 movimientos, sus respectivos desplazamientos, la función que define al movimiento y el ángulo de rotación de la leva durante un intervalo de subida o bajada del mismo seguidor. Tenemos para la primera una subida de 20 milímetros con movimiento armónico simple y ángulo de rotación de la leva de 120 grados. Segundo detenimiento no tiene desplazamiento, por lo tanto es 0, con un ángulo de rotación de 30 grados. Tenemos en el tercero que va de bajada con un movimiento cicloidal en 90 grados. En el último movimiento es un detenimiento, su desplazamiento es 0 y un ángulo de 120 grados. Todos estos nos tienen que dar 360 grados, ya que la ley fundamental de las levas nos dice que la función de desplazamiento de la leva debe ser continua, al menos en sus dos primeras derivadas, en una revolución. Una revolución, pues ya vimos que son 60 grados. El problema no nos especifica ni el radio base ni el sentido en que gira la leva. Por lo tanto, nosotros decidimos que vaya en un sentido levógiro, al igual que el radio de base del seguidor va a ser de 12.5 de rodillo. Ahora vamos a pasar a la simulación. Vemos aquí ya tenemos todo el ensamblaje. El tren de válvulas. Vamos a pasar a explosionar su vista para que podamos explicar cada uno de sus componentes por separado y ver cuáles son cada uno de ellos. Bueno, empezamos con la base de nuestro tren de válvulas, los respectivos bujes con las válvulas, con sus anillos de retención. Básicamente estos anillos, su función es evitar el deslizamiento o la fricción entre esta parte de aquí de la válvula y la parte donde va con respecto al buje. Tenemos la garganta, que es donde entra el múltiple de admisión, los respectivos ejes con sus cuñas y con sus respectivas chavetas. Acá están. Básicamente la función de estas es que evita que el elemento que está en el eje llegue a deslizarse entre sí. Las levas que vamos a pasar ahorita cómo se fueron armando con el mismo software, y el balancín, que solo es un eslabón intermedio que articula otros eslabones. Bueno, ya una vez que explicamos qué es y cada uno de estos, bueno, cabe mencionar que es importante colocar rodamientos en cada uno de los ejes para que básicamente puedan girar de una manera correcta. ¿Qué más? Pasamos a contraer la animación para ver cómo es que ya está armado por completo. Bueno, así nos quedaría más o menos, ya totalmente armado. Ahora vamos a pasar a ver cómo se formó la leva. Primero que nada tenemos que activar el complemento de Toolbox. Una vez que ya lo activamos, vamos a la opción de levas y vamos a poder nosotros especificar desde el principio todo lo que queramos para la creación de nuestra leva. Las unidades, el tipo de leva, el tipo de empujador, de traslación, el diámetro del empujador y el radio inicial. El diámetro del empujador, el radio inicial nosotros lo pusimos de 12.5 milímetros, que sería el diámetro del el diámetro base, perdón, de 12.5 de la leva. Y el diámetro sería 25, el ángulo inicial 0 y sentido de giro, sentido inverso de las agujas del reloj. Ponemos aquí el movimiento y lo especificamos como en la tabla que acabamos de ver. Su radio inicial, ángulo inicial, tipo de movimiento, radio final, que sería el desplazamiento final, que es el radio base más el desplazamiento que tenga de acuerdo a su movimiento, y el movimiento en grados. Y en la creación, solo especificamos que sea superficie de la pista interna y un diámetro externo 65, que tiene que ser del doble del radio final. Una vez ya con todo esto especificado, vamos a pasar a ver la simulación de cómo funcionaría nuestro tren de válvulas con su respectivo movimiento. Le hemos colocado un motor en el eje
Y podemos ver cómo gira. Listo, lo vimos desde una perspectiva. Ahora lo veremos desde otra. Una vez más para poder ver bien. Listo, básicamente ya he mostrado eso. A rayos. Podemos ver aquí desde otra perspectiva cómo se da el movimiento. Y básicamente eso sería todo por mi parte. Gracias.